Consensuality, la sexualidad vista desde otra perspectiva. El día de hoy estoy sumamente emocionada porque vamos a entrevistar a una gran personalidad en este gran tema del tantra, el Tao, la sexualidad. Desde 1986 está especializado en estos temas y tiene obviamente muchísimos años de experiencia. Incluso certifica, así que si alguien está interesado en estos talleres, no duden en contactarlo. Así que estamos con el famosísimo Jerónimo. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por esta maravillosa invitación y bueno, un saludo a todos nuestros radioescuchas y cibernautas, ¿no? Sí, exacto. Pues sí, estamos aquí muy interesados en conocer un poquito de su trayectoria, todo lo que ha vivido. Sí, de tu trayectoria. ¿Qué has vivido? ¿Por qué? A mí me interesa saber qué te motivó a entrar en este camino. Bueno, si quieres, pues sí, te voy a decir que, pues sí, desde pequeño me acerqué un poquito a las filosofías orientales, meditativas, desde mi abuela. Mi abuela nos inculcó mucho este asunto. Ella fue pues pionera en meditación zen en México, o sea, sí se adelantó yo creo a su época mi abuela. Es que no nació aquí en México, ella nació en Estados Unidos, pero cuando llegó aquí, pues sí, le transmitió a mi mamá sobre todo y a toda su familia, pues como una búsqueda espiritual, ¿no? O sea, no religiosa, sino espiritual. Y bueno, pues me dio a leer unos libros que me cambiaron la vida a mí. ¿Cómo cuáles? ¿Sí quieren saber? Bueno, el que más me cambió se llama Zanoni. Se hablaba de un alquimista de que pues vivía allá, tenía muchos, o sea, para empezar, desde niño saber que existe la posibilidad de hacerse inmortal, pues eso ya me movió un poquito. Y nos dio a leer los libros de Lobsang Rampa, por ejemplo, El Tercer Ojo, La Caverna de los Antepasados, bueno, El Lobo Estepario, nos dio a leer, de hecho, Alicia en el País de las Maravillas, que de hecho, hasta hoy en día he hecho algún videíto donde explico todo el significado arquetípico de esa historia, que es maravillosa, y que bueno, me dio a leer también la vida del Buda, precisamente Siddhartha, algunos libros así que realmente me empujaron hacia conocer esto. Y eventualmente nos echó a andar para que compráramos las primeras pirámides que se hicieron en México a escala de las pirámides de Egipto, para meditar en ellas, ¿no? Entonces, como una tienda de campaña. Y curiosamente ahí conocí a la primer sacerdotisa, porque estaba yo viviendo en Oaxaca, y una amiga me pidió que si les daba hospedaje a unos españoles que venían de Zipolite y de allá de las playas, ¿no? que también me gustaba ahí en aquellos años. Y pues sí, los recibí, y yo creí que era la novia de alguno de ellos, esta chica, porque parecía hindú. Traía siempre un bindi aquí pegado, una arracada en la nariz, faldas amplias, siempre tapada la cabeza. De hecho, el pelo nada más a mí se descubría para mí en las noches, lo tenía todo el tiempo tapado. Era un personaje extraordinario. Yo creí que era la novia de alguno de ellos. Entonces yo estaba meditando en la pirámide cuando de repente abre el cierre y se mete ella. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Que no es la novia de uno, ¿no? Si nada más me dieron un aventón. Bueno. Y entonces, como les digo, la vi, me vio, nos vimos y nos prendimos. Y ella fue la que me inició en el tantra, porque yo, pues, haciendo el amor, pues no sabía de esto. Sí sabía de filosofía y meditación, pero no sabía cómo aplicarlo a la sexualidad. Entonces, ella me cambió la vida. Me creerían si les dijera que fue con una respiración consciente. Ella, de repente, yo empecé a acelerar la respiración, entonces estábamos en posición de loto, y entonces la famosa posición Yab Yum, y ella me puso la mano en el corazón y me respiró de manera audible en el oído, así. No, pues, y ahí siguió respirando así. No, pues yo sentí que se abrió un agujero en el suelo. De hecho, hasta me dio miedo. Dije, me voy a desmayar. Y no, pues cuando me di cuenta no me estaba cayendo, sino realmente estábamos volando.
Ahí fue cuando conocí lo que era el vuelo del éxtasis, ¿no? Porque a través de esa respiración lenta, ella fue la que me guió. Entonces yo también, pues, era chavo y todo, me dejé guiar. Si no me hubiera dejado guiar, pues no hubiera tenido esa experiencia. Entonces, no, vivimos juntos durante 3 años y realmente nos cambió la vida. Bueno, a mí también, juntos pensábamos ir a India y nuestro camino a India hicimos unos negocios para ir a Estados Unidos y ahí conocí a mi maestro de Wing Chun. Yo practicaba Kung Fu, Shaolin Chiku Oshu fue el primero, y entonces yo había oído del sistema Wing Chun, que lo hizo popular Bruce Lee, el estilo de la mano pegajosa. Entonces, pasando por ahí en San Antonio, Texas, vi el logotipo, no decía ninguna letra, pero vi el logotipo, lo reconocí, pues este es Wing Chun, pero no había nadie. De repente un día vemos que hay gente practicando mano pegajosa. Dije, no, pues yo tengo que conocer ese estilo. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Bueno, no, me aceptó a mí y a la chica también como alumnos. Y cuál sería mi sorpresa, que él era discípulo de Stephen Chang, el otro pilar junto con el Gran Master Mantak Chia de la sexología taoísta. Entonces, cuando pues, supo que nosotros practicábamos tantra, entonces hicimos un bello intercambio. De hecho, nos invitaron a vivir a su casa. Vivimos ahí prácticamente 3 años. Y hicimos intercambio, les mostramos lo que sabíamos de tantra, el maituna, esta ceremonia con luna llena que se utiliza la sexualidad para iluminarse en pareja. Y ellos pues dijeron, pues mira, conoce esta estructura interna del Tao. ¡Wow! Y me fascinó, ¿no? Entonces, sí, fue algo maravilloso. Y entonces, pues a partir de ahí vine a México a enseñarlo. En el 86 abrí la escuela. Y uno de mis primeros alumnos, curiosamente, fue Chayami Chan, muchos lo habrán conocido, famoso, después se hizo gurú, en yoga, y él tenía un programa de radio donde me dijo, esto lo tiene que saber la gente. Y fui el primer mexicano en hablar de sexo, pero bueno, en el radio, y claro, me decían, no puedes decir pene, vagina, clit, porque si dices una de esas palabras, clausuramos el programa. Sí. Entonces tuve que hablar, pues buscar la manera de hablar de estos temas sin que se ofendiera la sensibilidad de nadie. Y así fue cuando trajeron por primera vez al maestro Mantak Chia a México. Me pidieron que si los ayudaba a que promoviéramos los talleres del Master Chia. Y dije, claro. Me dijeron, si tú nos ayudas, pues entras gratis a todos sus cursos. Pues bueno. Maravilloso. Y así lo conocí, me enamoró su sistema, él como persona. De hecho, sí te voy a decir que cuando lo conocí fue una cosa, y sí, pues, me podría atrever a decir que creo que fui el que aquí en México aprendió cómo abrazar, porque él como buen oriental y asiático, pues era nada más así, ni la mano te daba. Sí. Entonces aquí lo enseñó, le organicé también después varios retiros aquí en México, en Teotihuacán, en Playa del Carmen, en varios lados lo llevé. Y sí le cambió mucho a él también la energía. Y hicimos una química maravillosa aquí con los mexicanos. Una mancuerna muy buena. Sí. Y el sistema, como un resumen o la base de su sistema, ¿cuál podría ser? Mira, la base del sistema es realmente, aparentemente simple, porque si lo decimos así en términos muy coloquiales, nosotros energéticamente somos como un atado de 13 bambúes, que son los canales de acupuntura principales, 12 canales y el canal central, ¿no? Hay un tubo que nos atraviesa desde la fontanela hasta el perineo y que está bien amarradito en el centro con lo que llamaríamos el cinturón de Tantiel. Entonces, aquellas personas que sepan cómo circular la energía por estos canales, lo primero es la órbita microcósmica, que es el canal vasogobernador, que corre desde el coxis, toda la espalda hasta el cráneo, hasta la encía superior, y el canal vasogobernador o Renmai, que corre desde el perineo, genitales, todo, hasta la encía inferior. Cuando se pega la lengua al paladar, se forma un solo circuito, y entonces nosotros aprendemos a circular energía sexual por esos canales, que forman uno solo. ¿Y qué es lo que sucede? Que se mezclan las 3 esencias puras. ¿Por qué se llaman las 3 esencias puras? Porque la energía sexual
Así, gracias. La energía sexual, que es la energía de vida, de hecho, en el Tao, no consideramos la energía sexual como una parte importante de la vida, como aquí en Occidente, sino como la vida misma. O sea, sexualidad y vida son indiferenciados. O sea, pues, no puedes decirme vida, sí, papá, ¿y de dónde salió? Ay, es que nació in vitro. Pues sí, papá, pero son células sexuales. O sea, aunque sea in vitro. Entonces, es la unión del espermatozoide y el óvulo fértil, o sea, no hay otra. Entonces, ¿por qué la divinidad escogió ese método para expresarse a sí mismo o a sí misma? O no sabemos ni qué, es andrógina, ¿no? En realidad. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Pues gracias a esta esencia pura, que es la energía sexual, que nosotros sabemos que es la más densa, porque es la más pesada. De hecho, el órgano más pegado a la tierra, pues son los genitales. Claro. Pero, digamos, por eso se le asocia con el plomo. En términos alquímicos, que por cierto, pues sabemos que todo lo que conocemos como ciencia surge de la alquimia. ¿Y qué es la alquimia? Pues es un proceso por medio del cual un elemento de una naturaleza se puede transmutar o transformar en otro de una naturaleza considerada más elevada. Entonces, si la energía sexual es la más densa, es el plomo, que podríamos decir, pues sí es tan plomo como lo puede mostrar muchas veces la industria de la pornografía, ¿no? Porque sí es muy genitalizada. Sí. Pero digamos que es tan importante que sin ella pues no estaríamos ninguno de nosotros aquí. No habría creación. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una actividad erótica con alguien que amamos? Ese es el segundo tesoro, la energía del corazón, que es tan poderosa. El corazón emite una energía electromagnética impresionante. De hecho, el corazón puede identificar peligro 45 segundos antes del peligro real, nos va a avisar el corazón. Entonces, no es lo mismo tener sexo nada más por placer, que es muy válido. Como yo les digo a mis alumnos, es mejor coger que no coger. Pero es mejor hacer el amor que coger, eso sí, júralo. Entonces, ¿por qué? Porque incluso se podían tener orgasmos del corazón. Cuando se tienen orgasmos del corazón, que también les llamamos orgasmos del timo, lloramos. ¿Cuántas parejas han llorado de gozo en una experiencia erótica afectiva? Fíjate, erótica afectiva. Y ahora, ¿podría también convertirse en una experiencia erótica, afectiva y espiritual? Sí, cuando sabemos circular esta energía y sabemos cómo implosionar energía orgásmica dentro de la cabeza, que nosotros en el Tao la visualizamos como una cámara de cristal, como una habitación de cristal de cuarzo, que se puede iluminar si tenemos convulsiones orgásmicas en el centro de la cabeza. Pero a diferencia de los orgasmos genitales, donde se expulsa la energía orgásmica con una exhalación, porque un hombre cuando tiene un orgasmo eyaculatorio, y las mujeres también que podían también tener orgasmos eyaculatorios, hacen una exhalación y se suelta. Sí, pero ahí se va toda esa energía que pudo haber. De hecho, esa energía que en el caso del hombre podía haber dado vida a un continente de seres humanos, nada más. O sea, imagínate eso. Entonces, ¿qué pasaría si la implosionamos? En vez de que explote al exterior, implosionamos al centro de la cabeza. Entonces se activan puntos de acupuntura, especialmente yin, tang, pai, hui, varios de estos puntos que activan la pineal, la pituitaria, la hipófisis, el hipotálamo, y empiezan a captar partículas del hiperespacio. De hecho, siempre estemos conscientes o no, siempre estamos siendo bombardeados por partículas que vienen del hiperespacio, pero no nos damos cuenta a menos que entremos en un estado especial de la mente que se le podría llamar el estado alfa-teta, que nosotros acá en la toltequidad le llamamos también la segunda atención. Okay. En Asia se le llama el estado de samadhi, o sea, se traduce como el estado donde cesan los pensamientos. No hay pensamientos, no hay emociones, pero hay percepción de cosas sutiles que antes no nos habíamos dado cuenta. Entonces, cuando se tienen esas convulsiones orgánicas en la cabeza y se activan esos puntos, entonces se libera una sustancia que se conocía en la antigüedad, también en sánscrito, con el nombre de Amrita. Amrita, los taoístas le llaman el néctar de los dioses que conduce a la inmortalidad, porque lo que son neurohormonas,
péptidos que van a ir a todos los receptores de las células y a todos los órganos y van a generar un proceso de rejuvenecimiento. Wow. O sea, va a retardar el proceso de envejecimiento. Esa es una de las aplicaciones que aquí en Occidente no se conoce, no se ha explorado. Pues las grandes eminencias en la sexología humanista occidental, pues yo he tenido fortuna de conocer y de entrevistar a algunos de ellos, como el doctor Álvarez Gallú, por ejemplo, que ya falleció, famosísimo. Sí, claro. Y bueno, pues desafortunadamente pues no se enteraron que esa energía sexual podía usarse para mantener la salud y retardar el proceso de envejecimiento. Porque en Occidente pues se han enfocado en estudios, sobre todo estadísticas de cómo vive la gente la sexualidad, ¿no? Pero en Asia, particularmente en el Tao, se ha estudiado lo que podría llegar a ser un individuo con su energía sexual si supiera cómo. ¡Ay, qué maravilla! No es como Dios le dio a entender, sino como si supiera todos estos secretos, porque uno diría, ¿cómo estos taoístas conocieron estos canales hace 5,000 años? Porque esto es física cuántica. Sí, sí, sí. O sea, ¿con qué equipo vieron estos canales y supieron cómo se usa cada punto? O sea, si es aguja, ¿en qué ángulo tendría que ir? ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Cuándo mujeres embarazadas no? ¿Cómo supieron todo eso? Hace 5,000 años. Apenas hace que una década o menos, probablemente un poco más de una década, se lograron fotografiar estos canales. Wow. O sea, hace media hora. Sí, sí, sí. Y gracias a un español, Manuel Kovacs, del Instituto Kovacs de Madrid, hizo viajar isótopos radioactivos como el tecnecio a nivel subcutáneo y aparecieron estos canales. Pero dice, caray, esos son los mismos que tenían los taoístas mapeados hace 5,000 años. Exacto, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues con una tecnología maravillosa que se llama la tecnología del cuarto oscuro. Que por eso incluso hemos tenido la oportunidad de estar en esas cuevas de los inmortales, en monasterios como Huashan en China, donde esas cuevas no están ni abiertas al público local, y nosotros, gracias a la conexión que tenemos con los monjes taoístas que guardan esos monasterios, nos han permitido incluso pernoctar Wow. en Cueva de Inmortales, lo cual es un honor para nosotros, y son cuevas donde se permanecía en oscuridad total largos periodos de tiempo. Y hemos hecho esta experiencia, de hecho, uno de los, ese diploma de ahí es por la tecnología del cuarto oscuro, donde pasamos 21 días de oscuridad total y silencio. Y ahí, ¿qué pasa? Pues se abre el tercer ojito. Ok. Y uno empieza a ver lo que uno vería cuando muere. O sea, porque digamos que esto que ve el alma, pues se nos ha olvidado el asunto, ¿no? Por eso no nos recordamos de vidas anteriores. Pero bajo ciertas condiciones sí podemos empezar a recordar. Wow. Y tecnología del cuarto oscuro es una de ellas. De hecho, preparo a mis alumnos para esa experiencia. Y entonces, a través de la sexualidad podemos también darnos cuenta de una iluminación o cómo Sí. llegar a una espiritualidad más alta. Sí, precisamente de eso se trata, de que, miren, acá en Occidente no nos han enseñado, por lo general, salvo honrosas excepciones, a ser espirituales, nos han enseñado cómo ser religiosos, pero es muy diferente ser espiritual. O sea, una persona puede ser sumamente religiosa y no ser absolutamente nada espiritual y viceversa, ¿no? Sí, Entonces, esto de la tecnología del cuarto oscuro es un laboratorio donde nosotros se va a evidenciar si nosotros manejamos o gestionamos nuestras emociones y sexualidad o estas nos manipulan a nosotros. Porque todo el drama humano pues, está basado en eso. Así. Entonces, yo te diría, ¿y cómo crees que tiene a la inmensa mayoría de la población del planeta la sexualidad? Porque desde la visión del Tao, el sexo o libera o esclaviza. Estamos esclavizados. Entonces, como que, bueno, de hecho te voy a decir algo que es inconcebible, que hoy que está prohibida la esclavitud, hoy hay más esclavitud sexual que cuando era legal. Qué tristeza. Les digo, ¿estamos locos? ¿Y a esto llamamos evolución? Entonces, desafortunadamente, si la gente supiera que el sexo es sagrado, que el sexo es lo que comunica el plano celestial con el plano material, porque cuando una mujer, sobre todo, fíjate, cuando una mujer, o sea, ¿qué es lo sagrado femenino? Pues una mujer que tiene sus órganos sexuales femeninos, el útero, ¿qué tiene adentro el útero? Dices, no, pues no hay nada. Sí, pero no es cualquier nada, es la nada de donde surge la vida. Wow.
nada más. Entonces, ¿qué es lo que permea en todo el universo? Pues la materia oscura. Y toda hembra de toda especie animal, ¿qué tiene dentro del útero? Pues un fragmento de esa materia oscura, Wow. que es energía inteligente, que cuando ella se excita, vibran, sus ovocitos vibran, hacen una danza maravillosa, generan electricidad, y esa electricidad es la que se va a convertir en la energía orgásmica. Entonces, esa tiene una caja de resonancia, el útero, está hueco ahí. Luego, ella, si tiene esta estructura interna, podría subir la pasión sexual al corazón. De hecho, esto sucede cuando una mujer tiene 3, 4, 5 orgasmos, o el equivalente en tiempo de excitación, porque la maravilla es que ni siquiera se requieren los orgasmos como requisito. Lo que se requiere es mantener la excitación a fuego lento, en oleadas, lo suficiente como para que alcance esos niveles. Son oleadas de placer. Entonces, si llega aquí al corazón, pues ya con eso la mayoría de las personas van a morir sin saber siquiera qué es eso. Pero si continuara en el viaje, podría llegar ya la energía a la cabeza, y donde el mundo físico desaparece alrededor. De hecho, sí se ha estudiado un poco este estado acá en Occidente. Los franceses, que también lo han estado averiguando, le llamaron a ese estado le petit mort, ¿no? La pequeña muerte. ¿Y a quiénes? A mujeres. Porque un hombre podría, sí podría, pero si contara con la estructura interna para llegar ahí. Pero un hijo de vecino que cree que para tener orgasmos hay que eyacular, pues lástima, pero ese no va a poder llegar a ese estado. ¿Por qué? Porque tan pronto despierta la energía Kundalini, que es esta energía de naturaleza sexual, la apaga. O sea, ¿por qué? Porque toda esa fuerza de vida se escapó junto con su eyaculación. O sea, está muy bien si va a embarazar. Claro, pero la pregunta es, cada vez que eyaculas, ¿vas a embarazar a una mujer? Digo, pues, ¿cuántos hijos ya tendría? ¿No? Sí. Entonces, si no va a ser así, la pregunta neta es, ¿y para qué tiras toda esa energía? ¿Que no la vas a necesitar? Claro. La necesitarías para mantenerte joven, sano, pleno, y además para iluminarte. Sí. Porque ¿a qué venimos a este mundo? Pues a eso. Si no, ¿para qué llegó el alma a través de un cuerpo? Pues a ganar conciencia. ¿Para qué? Pues para llegar a unos estados de iluminación. ¿Qué es un estado de iluminación? Pues un estado de la famosa eureka, ¿no? El darse cuenta de algo que siempre había estado ahí, pero que no nos habíamos dado cuenta. ¿Cómo esta estructura interna? Pues esta ha estado ahí desde el origen de la creación, pero no nos habíamos dado cuenta hasta que alguien nos lo explica, porque como el mismo Master Chia dice, mira, si tú hubieras nacido en una isla desierta, tal vez cuando tengas 40 años, si sobrevives a tal, a lo mejor descubres la rueda, pero a lo mejor ni eso. Pero ¿qué pasaría si mejor te ponen sobre la mesa por lo menos 5,000 años de avance en un tema como la sexología taoísta? Wow. Bueno, pues entonces ciertamente te ahorran un gran camino, ¿no? Entonces, si entiendo bien, las mujeres tenemos más facilidad para llegar a la iluminación que los hombres.